primero que se expongan, ¿no? Y después hacemos una sesión donde podemos ver núcleos problemáticos, que puede ser lo que tú dices, Gabriel, de la transdisciplina, o el tema de el diálogo entre comunicación y cultura. Pero si empezamos a saltar las etapas, me parece que desordenamos y se mete en un tema más ideológico que realmente técnico, que tiene que ser la evaluación del plan de estudio. Entonces yo llamo a que respetemos la propuesta inicial con la que se nos convocó, que es la exposición de los ejes, que tomemos nota y que ordenemos esa reflexión y digamos, bueno, la disciplina es un punto, la discutimos, bueno, pero no todo hoy, ¿me entiendes? O diálogo, comunicación y cultura, perfil de egreso, no sé, todo lo que va saliendo acá. Esa es mi sugerencia. Sí, yo también creo que bueno, entendí quizá la convocatoria de la reunión de hoy es diferente. Creí que se iba a exponer el origen de la licenciatura, ¿no? Y a partir de eso empezaríamos probablemente a tener como un panorama un poco más claro sobre qué podríamos discutir en este momento o a partir de eso, ¿no? Y en ese sentido me parece que empezar a cuestionar o a reflexionar respecto de aplicadas no está bien orientado. En relación a lo que dice Gabriel, por ejemplo, Gabriel Delgado, o sea, creo que ver así las materias y los nombres de las materias no es significativo para comprender los alcances y las implicaciones que tienen cada una de ellas. Y tampoco creo que al verlas así, nosotros digamos que no están relacionadas con el eje de cultura, porque en principio me parece que la cultura y la comunicación no se circunscriben a los ejes, es decir, no se va en los ejes la cultura y la comunicación, quedan muy chiquitos para hablar de esos temas, ¿no? Entonces, por eso creo que tendríamos que partir primero de cómo se pensó la licenciatura y después quizá ya podríamos estar en posibilidad de empezar a cuestionarnos acerca de si estamos o no cumpliendo con los objetivos. Sí, yo un poco comentando lo que dice Indira, y un poco retomando también lo que dice Cristina. Creo que para no perdernos, pues habría que tener muy claro que esta primera sesión únicamente es como un acercamiento a cómo estaba constituido en su inicio el plan de estudio, ¿sí? De cada uno de los ejes, que es la primera parte de lo que expuso Vivian, ¿sí? Yo sí creo que de alguna manera es inevitable cuando uno expone también hace propuestas. Yo también cuando me toca exponer del eje de metodología pues siempre salen cuestiones, ¿no? Pero quizás para como ir enderezando la discusión podamos centrarnos hoy en el objetivo de la sesión de hoy, que es dar a conocer y sobre todo para la mayoría de compañeros que no estaban en el año 2002, ¿sí? 2002-2003, ¿sí? Dar a conocer cómo estaba construido el plan de estudios. Es, dijéramos, y perdón por la expresión, una sesión, la de hoy, como más objetiva, descriptiva, ¿no? Es decir, así era en el 2003, ¿sí? Así era en el año 2002-2003, ¿sí? Y a partir de cómo era en esa época es que podemos empezar a repensar cosas, ¿no? Yo lo entiendo más así, creo que no podemos desencauzar la discusión. Nada más bien un comentario también con respecto a la comisión de organización, ¿se puede? Lo importante de esto es justamente que a partir de esta sesión, que es como expositiva, ahí vamos a ir construyendo los indicadores que nos van a permitir ir haciendo la revisión posterior. En una sesión más adelante viene una sesión de balance por eje y propuestas por eje, ¿no? Entonces, sí llevamos como ese orden y sí estaría bien como concentrarnos en esta parte inicial. No, perdón. Fabiana. Bueno, sí, justo eso. La idea de la sesión de hoy es como hacer como esta arqueología de cómo se pensó la carrera, ¿no? De todos modos, yo creo que la exposición de Vivian fue muy buena porque da esta visión también panorámica de cómo está articulado el eje en relación con el plan de estudio y con el perfil de egreso. Entonces creo que aporta también, y también lo que pone sobre la mesa Gabriel acerca de cómo se pensó la cuestión de la transdisciplinariedad solamente como apunte, creo que también da un elemento para interpretar nuestra vida hasta ahí, ¿no? Sin entrar en profundizar.
Miren, compañeros, la redacción del objetivo de esta sesión era exponer la versión original del plan de estudios y socializar los debates que tuvieron lugar en el momento de su creación. La meta es que nos situemos en ese momento histórico y de esta forma reconocer los núcleos problemáticos que se han ido presentando durante estos más de 10 años de la carrera de comunicación cultural. Pero veo también necesidad de pronto de hablar, y entonces es un espacio que es muy importante, así que me parece magnífico todas las participaciones y será nuestro inicio para adentrarnos en los hechos. Por favor. Yo no sé si voy a responder o no las preguntas. Lo que voy a decir, que sí me faltó ponerlo acá, que en el inicio del plan de estudios, del 2000, ahora que hablamos del 2002, la materia de planeación, por ejemplo, estaba dividida en dos. Se llamaba diseño de proyectos 1 y diseño de proyectos 2, que estaba en cuarto y quinto semestre. Luego quedó en quinto semestre diseño de proyectos en el año 2003, y ya en el plan de estudios del 2004 aparece como planeación de la comunicación quinto semestre. O sea, esa fue, digamos, la evolución. No aporta mucho la discusión en el sentido de que era más o menos lo mismo que comunicación para el desarrollo. Eran los diseños de proyectos. Y por eso se pasó. Yo no estuve, como les dije, en la discusión, porque yo soy fundadora de la licenciatura. Y creo, por ejemplo, que este punto que ha puesto Gabriel Medina, porque veo que hay otro Gabriel sobre la mesa, sobre la transdisciplina, me parece fundamental dar la discusión. Quizás no hoy es el momento. Yo sabrías que tienes un antagónico acá, un opositor a ese punto de vista, pero creo que es importantísimo dar porque eso dice por dónde, o sea, hacia dónde vamos en ese perfil de egreso, hacia dónde vamos a ir. O sea, no voy a ahondar más en un montón de notas aquí, pero me parece que no es el sentido discutir ahora sobre eso, sino solamente la exposición y pues... Quizás en la presentación de la siguiente sesión, que es por ejes, ver como el debate actual, ¿no? O sea, a lo mejor se puede recuperar algunas de las También podríamos hablar de dónde va en metodología, intervención, diplomática, pero no creo que es el punto, ¿no? Entonces, muchas gracias. Me retiro bien. Ahora pasaremos con la comisión Marta. No, yo no paso nada. Bueno, yo tampoco soy en términos estrictos fundadora, llegué un año y medio después, en enero de 2003. Sí me tocó ser como fundadora del eje de metodología, eso sí. Yo iba a decir que hay que cuestionar el concepto de fundador. Sí, porque de alguna manera cuando yo llegué se estaba impartiendo primer y tercer semestre. Pongo esto en contexto para responder al objetivo de esta sesión, ¿no? De saber dónde estábamos en ese momento. Cuando yo llegué se estaba impartiendo primer semestre, tercer semestre, únicamente el centro histórico y Casa Libertad. En ese momento a mí me toca entrar de lleno a participar en tres ejes, ¿sí? Comunicación, metodología y lenguaje. Y el eje de lenguaje desaparece desafortunadamente en el año 2004. ¿Sí? Ese es otro debate que a mí me gustaba mucho aportar porque creo que era fundamental este eje. Tuve la suerte de impartir una materia que se llama Introducción a los estudios del lenguaje, escuelas de teorías y otra de análisis del discurso, que ya no están y son sumamente necesarias, ¿no? Entonces, acá en este momento únicamente les vengo a plantear qué se estaba discutiendo, qué se estaba hablando en ese año, 2002-2003, sobre el eje de metodología. Por eso lo titulé Planteamientos Iniciales, porque aunque al final hago una especie como de evaluación, me interesa como trasladarlos en el tiempo hace 10 años que se estaba pensando. También debo decir que cuando yo llegué, que éramos bien poquitos, Tanius, Enrique Brito, Gabriel, Cristina, Ernesto, Rosa María y Auxilio, y se estaba apenas incorporando Guiomar, que venía de otra academia, que se llama Escritura Creativa. Entonces, éramos bien poquitos, ¿sí? Y esos poquitos estábamos diseñando pues, los programas de estudio, ¿sí? A mí me tocó empezar a diseñar la primera propuesta, pero me tocó a partir de lo que ya estaba puesto en el plan de estudios de la versión 2002. Si alguien no lo ha leído, es una delicia trasladarse en ese momento porque sí como que da muchas luces de por qué estamos encallados todavía hoy en algunas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué dice
El plan de estudios, aquí no interviene Marta Rizzo, sino es qué se dice en ese documento del año 2002. ¿Sí? El eje de metodología pretende proporcionar a los estudiantes los métodos, técnicas e instrumentos para el diseño y elaboración de investigaciones en el ámbito de la comunicación y la cultura. Las materias se organizan en torno a una dinámica teórico-práctica y tienen la pretensión de abarcar el mayor número de objetos de estudio posibles dentro del ámbito de la comunicación y la cultura. Por un lado se proponen materias indispensables, métodos cuantitativos y métodos cualitativos, ahorita lo verán en un mapa, y por el otro se proponen dos ejes de investigación, medios de difusión masiva y comunicación interpersonal y procesos socioculturales. Estos dos ejes están formados por materias optativas. Aquí van a ver la versión prehistórica. ¿Sí? En el año 2002, ¿sí?, es una maravilla regresar a esto, ¿sí?, porque en cuarto semestre se llamaba métodos cuantitativos. Es diferente en métodos que metodología, obviamente, y esa fue la primera discusión que hubo cuando yo llegué en el año 2003. En el quinto semestre se llamaba métodos cualitativos. En el sexto semestre había tres optativas. ¿Sí? Métodos para el análisis de la producción mediática, probablemente nadie de aquí se acordaba de esta división, salvo Cristina, Gabriel y a lo mejor Ernesto. Métodos para el análisis de los mensajes y discursos, y métodos para el análisis de la audiencia y los procesos perceptivos. Así se llamaban las tres materias, de las cuales el estudiante debía tomar una. ¿Sí? Séptimo semestre, métodos para el análisis de procesos de comunicación interpersonal y métodos para el análisis de procesos socioculturales, que es más o menos como ha quedado ahorita. Octavo semestre, seminario de tesis 1, así se le denominaba, de tesis, únicamente se pensaba en esa modalidad de titulación, en ese entonces, año 2002, y noveno semestre, seminario de tesis 2. ¿Sí? Aquí son los contenidos, no voy a entrar mucho a la definición de estos, o a la explicación de estos contenidos. Esta presentación va a estar disponible en el blog del seminario, junto con un texto de 5 páginas que elaboré y sintetiza todo lo que estoy presentando. Me parece que lo más diferente a lo que vivimos hoy es esta estructuración del sexto semestre en las tres dimensiones del proceso de comunicación mediática: producción, discurso y recepción, pero separadas en tres materias. Aquí tienen los contenidos de todos, ¿no? Y otra cosa que comentaré después, intuíamos, éramos bien optimistas en el año 2002-2003, que en el seminario de tesis 2 los estudiantes así titulaban, hacían trabajo de campo, análisis, interpretación, presentación pública del proyecto, bla, 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 todo en el noveno semestre, cosa que la realidad nos indicó que no era cierta, ¿no? No era cierto. ¿Qué sucede en el año 2004? ¿Sí? Es cuando ya se hacen las primeras modificaciones, se incorpora nuestra colega Marisela Portillo, empezamos a discutir la pertinencia de las materias, de la manera de denominar las materias, ¿sí?, y se hacen ciertas modificaciones. Del lado izquierdo tienen el plan 2002, del lado derecho el plan 2004. De métodos lo pasamos a llamar metodología, ¿sí?, tanto en cuarto como en quinto semestre. Quizás se aprecia como un cambio menor, no lo es. Métodos, incluso en la manera del uso de esa palabra, parece como una serie de exposición de instrumentos para la investigación y ya. La metodología incorpora un nivel reflexivo de, pues, precisamente ese grado de reflexividad sobre la propia construcción del objeto de estudio y sobre el propio proceso de investigación. Las tres materias del sexto semestre, y eso lo digo con toda la honestidad, no había profesores suficientes, digo, hay que decirlo todo, ¿verdad? Entonces dijimos, híjole, para encontrar a alguien que dé producción, alguien que dé discurso y alguien que dé recepción, pues lo ponemos todo en una. Digo, es importante ver cómo estábamos en ese momento, éramos pocos todavía, ¿sí? Entonces se hace esta materia cuyo nombre es terrible, ¿sí?, la investigación de la producción, los discursos y la recepción de los medios de comunicación, además de terrible e inabarcable en un semestre, ¿sí?, y además absolutamente obsoleta, ¿sí?, un poco recuperando lo que decía Jerónimo. La mayoría de estudiantes quieren estudiar procesos de comunicación digital, y en esta materia les enseñamos la agenda setting desde el punto de vista tradicional, y leen metodología, pues, más ubicadas en el corte tradicional de los medios no digitales, ¿no? En séptimo semestre, un cambio únicamente de nombre muy mínimo: métodos para análisis de los procesos de comunicación interpersonales se convierte en métodos para análisis de procesos de comunicación interpersonal, cambio mínimo. El seminario de tesis 1 se pasa a denominar seminario de proyectos de investigación en comunicación y cultura. Aquí, si recuerdan, Ernesto, Gabriel y Cristina, que son los que estamos en estos momentos, empezamos a plantear la necesidad de que la titulación estuviera
bastante laxa, pues, por la realidad de muchos de nuestros estudiantes, y en dos momentos. Un primer momento de diseñar el proyecto en octavo semestre, y un segundo momento ya de tratar de concluir el proceso de titulación. Se denominó Seminario de Proyectos de Investigación en Comunicación y Cultura. Aquí todavía no aparecía nada de la modalidad de titulación por plan de comunicación ni por producto comunicativo, únicamente se veían las tesis, ¿sí? Creo que era una limitación de ese momento, pero a lo mejor hasta era normal, al ser la primera generación, todos se titularon por tesis, etcétera, ¿no? Entonces estas son las modificaciones en el año 2004, que fue la primera vez que, si recuerdan, con una pedagoga, con Susana, no me acuerdo qué más, ¿ella? Susana. No era ella, era otra cosa. Bueno, vino una pedagoga y nos dio una serie como de talleres intensivos de 53.000 horas. Ah, ella, sí. Para tratar de adelantar bastante el proceso de inscripción del plan de estudios a la SEP, y sobre todo era en este momento, Tania también estaba, sí, perdón, Tania. Y en este momento pues sí estábamos como rediseñando muchas cosas, ¿sí? Redefiniendo muchas cosas en el año 2004. Sí, Rosa María. Susana fue la del portafolio. Sí, bueno, sí, el portafolio Susana. No, por favor. Año 2005, ¿sí? Que es cuando ya se registra el plan de estudios. La única modificación con respecto al 2004 es el nombre del seminario de octavo semestre, ¿sí? Del Seminario de Proyectos de Investigación en Comunicación y Cultura, con una discusión que también llevamos con Marisela. Lo acabamos pues denominando Seminario de Diseño de Proyectos de Titulación. Nos pareció central la palabra diseño, porque además es lo que se hace en octavo semestre. O sea, como que da cuenta de lo que se hace en octavo semestre, el estudiante diseña lo que va a hacer para titular, ¿sí? Ahora ya lo tenemos más claro, en 3 o 4 modalidades. En ese entonces casi que en nuestra cabeza únicamente estaba la tesis, ¿sí? Pero creo que es un nombre atinado, es un seminario donde se diseña el proyecto, ¿sí? Que va a dar lugar a la titulación del estudiante. Este plan del 2005, como ustedes saben, es el que está vigente actualmente, ¿sí? Y bueno, algo que quisiera como comentar particularmente, y que obviamente eso va a dar lugar en un momento posterior del seminario a una reflexión mayor, en los primeros planes, ¿sí? Y hasta el 2006, en la práctica, aunque no estuviera escrito en el plan de estudios así, se organizaban los 2 seminarios de octavo y de noveno, ¿sí? Incluyendo en el octavo semestre el marco teórico y la estrategia metodológica, cosa que ahorita se ve hasta el noveno semestre, ¿sí? Y en noveno semestre se hacía todo el trabajo de campo, se analizaba, interpretaba la información, se elaboraban las conclusiones y se elaboraba toda la investigación, ¿sí? Les digo que éramos como un poquito optimistas, ¿sí? Ahora cuesta incluso que el estudiante en todo este proceso elabore su espacio conceptual, su reflexión teórica y metodológica en noveno, acompañado de su director. Entonces, como está operando ahorita, ¿sí? Fundamentalmente lo explico para el caso de la modalidad de tesis. En el octavo semestre, los estudiantes avanzan en 3 rubros: el planteamiento de la investigación documental para antecedentes y contexto, y el estado del arte o estado de la cuestión, y en el seminario de titulación, al menos hasta la ruta metodológica, ¿sí? Si el estudiante avanza más, perfecto, que también los hay, chicos que van adelantando su trabajo de campo, pero lo que se les pide como criterios mínimos es concluir con su ruta metodológica del trabajo, ¿sí? Esta es la presentación del debate, ¿sí? Sí quisiera terminar con algo que pongo en el texto, ¿sí? Que es como una lectura particular, ¿sí? Bueno, atendiendo a la solicitud que nos hizo Fernando, a los que teníamos que exponer hoy, el texto debía incluir como 2 rubros, ¿sí? ¿Cómo estaba el debate en esos momentos, 2002-2003? Yo les presenté aquí de manera muy esquemática cuáles fueron los principales cambios, etcétera, y una lectura actual, ¿sí? A la luz de esas discusiones iniciales, ¿sí? Me voy a permitir leer muy rápidamente una paginita. Desde mi muy particular punto de vista, el eje de metodología de nuestra licenciatura ha realizado algunas modificaciones pertinentes en su organización interior, a lo largo de todos estos años. La más rescatable, según mi opinión, es la que plantea la organización del seminario de diseño de proyectos de titulación en 3 modalidades distintas: tesis, producto comunicativo y plan de comunicación. Aunque ello no está exento de conflictos, considero que ha aportado claridad a los estudiantes
quienes han logrado ir apropiándose de mejor manera de las particularidades de la modalidad de trabajo que han elegido para titulares. A ello hay que añadir la inclusión mucho más reciente de la modalidad de titulación por experiencia profesional, que propone la elaboración de una tesina. Sobre esto último considero que todavía hay muchas cuestiones a discutir. Parte de las discusiones que sosteníamos en el año 2003, cuando yo me incorporé a la academia, tenían que ver con las lecturas transversales entre los ejes. Considero que si bien se logró avanzar en cierta medida en una articulación entre las materias de los ejes de comunicación y metodología, toda vez que lo cuantitativo se asocia más al funcionalismo, lo cualitativo con los enfoques críticos y la investigación de medios hace uso, en cierto modo, de enfoques estructuralistas, considero que nos hace falta mucho trabajo de diálogo con los demás ejes formativos de la licenciatura. Por otra parte, me parece apremiante abrir la discusión en torno a la formación metodológica general de los estudiantes. Iniciar el cuarto semestre directamente con metodología cuantitativa, sin entrar en el debate que creo que hay que superar de lo cuanti y lo quali, implicaría que los estudiantes ya llegan a ese semestre con conocimientos básicos en torno a qué es investigar, cómo se construyen preguntas, cómo se construyen objetivos, cómo se problematiza, mientras que la realidad nos habla de una situación muy distinta. Ello hace que la primera parte del cuarto semestre deba dedicarse a la explicación de estos asuntos más generales, que sin duda corresponderían a un curso de metodología o de introducción a la metodología de la investigación y no a uno denominado metodología cuantitativa. En otro tenor, considero también importante mencionar que la materia de sexto semestre hemos comprobado que es excesivamente amplia y abarcadora, lo cual amerita un debate mucho más riguroso al interior del eje. Con respecto a esta misma materia, además hay que señalar que se echa en falta la revisión de estrategias metodológicas para investigar lo relativo a las nuevas formas de comunicación digital, que constituyen cada vez más un objeto de interés de muchos de nuestros estudiantes. Y yendo más allá, considero que así como las materias del séptimo semestre son optativas, también esta de sexto semestre debiera serlo, toda vez que no podemos dar mayor importancia a la investigación de los medios que a la investigación de otros procesos comunicativos y socioculturales distintos a la comunicación mediática. Esta sería como mi lectura, ¿sí?, de esos debates iniciales, ¿sí? Y bueno, la intención ha sido que conocieran la versión original, ¿sí?, la nomenclatura de las materias en su versión original, y los dos momentos de cambio que hubo, que fue 2004 y 2005. Fueron los dos momentos de cambio. Desafortunadamente después no ha habido cambios. Y digo desafortunadamente no porque cualquier cambio sea bueno, sino porque eso habla un poquito de una parálisis, ¿no?, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Aquí tienen el textito si quieren, pero si tienen alguna duda de lo que pasaba en el año 2003, les platico. Yo tendría una quizás pregunta en el eje de cultura, en la revisión del eje de cultura que hemos desarrollado en los últimos 2 años, en el o más. ¿Cuánto tiempo llevamos? Mucho rato venimos. ¿Cuánto? 3 años. 3 años. Una de las cosas que notábamos, una de las grandes interrogantes que planteamos en el eje es que veíamos que, aunque quizás por ausencia de información, se lo puedo negar, pero veíamos que si uno veía como el tipo de tesis que desarrollaban sobre todo hace 5 años, nuestros estudiantes casi todos eran de temáticas que estaban muy en la lógica de comunicación, ¿no? De que era como si fuera una carrera de comunicación. Y ya, ¿no?, clásica. Y muchos de nosotros decíamos que era posible que uno de los elementos que podía llevar a los chicos a recurrir a hacer análisis de medios, análisis, qué sé yo, de programas, etcétera, que tiene que ver más bien con la tradición clásica de la comunicación, veíamos que era posible que la explicación estaba en que no disponían de recursos metodológicos para hacer investigación cultural. Es decir, podemos analizar la televisión desde la lógica de la comunicación, pero también podríamos analizar la televisión como dispositivo cultural.